Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Kevin Morales y te quiero dar la bienvenida a este episodio número 73 de Dev Locos de esta segunda temporada. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. Pues en esta ocasión tengo una gran amiga que tuve la oportunidad de conocerlo hace unas semanas atrás en Lima y su nombre es Vania. ¿Cómo estás, Vania? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kevin? Un gusto estar acá presente. Sí, hace poco nos conocimos un cachito y de ahí salió la oportunidad. Un gusto estar acá. La verdad es un placer. Qué genial, genial, Vania. Bueno, ahora pues vamos a comenzar y lo primero que quiero preguntarte es, ¿quién es Vania Catorceno? Bueno, a ver, Vania es una persona desarrolladora frontend. No sé Ok. cómo llegó ahí, pero está ahí. Ah, Actualmente trabajo en Halasoft. Tengo como ya casi 9 años de experiencia. Unos necesitas cumplir ese año, ese Wow. aniversario. Bueno, muy aparte del trabajo, el seguir aplicando todos los conocimientos que aprendo cada día, pues a mí me gusta mucho compartir conocimiento y estoy como lead, se puede decir, de algunas comunidades tecnológicas, tal como es GDG Cochabamba, soy co-founder de la comunidad GP Protect, también estoy en representación como líder de la Women Game Jam Bolivia y también como ambasador en el programa de Women Tech Maker. Wow. Y bueno, aparte de las comunidades, hay muchas cosas de lo que me gusta hacer. Entre ellas es, por ejemplo, me gusta mucho el anime, tanto que también hago cosplay. Me Ok. encantan mucho los animalitos. Tengo 5 gatitos y 6 perritos. Sí sé que es un Wow. montón, pero me ¿Dónde encantan un metes montón. tantos? Les he construido un catio a Ah, mis ok, ok. gatos y que tienen su espacio para que estén más cuidaditos, porque algunos sí son rescatados. Y me gusta es igual rescatar. Rescato con mi hermano y encontramos hogar eventualmente, ¿no? Entonces sí, mi casa siempre está llena de animalitos. Algo que a mí me gusta, la verdad, que cuando te reciben con tanto cariño, ¿no? Bueno, aparte igual me gusta enseñar. También doy clases en un bootcamp que es a nivel ATAM y me gusta dar charlas. Además, es de la manera que yo aplico lo que aprendo y lo comparto. Y lo último que estoy realizando, que es una nueva etapa para mí, es el estar empezando a bailar, que lo he dejado pendiente hace muchos años, porque decía voy a hacerlo, pero nunca daba el tiempo. Entonces ya después de tanto tiempo me he animado y dije, es el momento y salté ese paso y ahora bailo hindú y árabe. Pero la verdad que me gusta mucho porque Wow. me ayuda a desestresarme. Entonces ya tengo mejor planeada mi rutina y no estoy solamente trabajando. Entonces es una nueva etapa que la verdad a mí me gusta mucho bailar, pero ha sido difícil llegar a ese punto de estabilizar ambas partes. Creo que son Chévere, muchas chévere. No, cositas. no, no, está bien y me recuerda que esto que dices, pues a veces sí se complica mucho el tiempo, pues es el típico, el lunes empiezo el gimnasio y si no hay compromiso y probablemente el tiempo también no se alinea, pues es muy complicado empezar una rutina diaria, ¿no? Y creo que lo que tú estás haciendo como para una palabra que acabas de decir, que es estrés, salir de esa zona, pues está bueno, porque al final los desarrolladores como nosotros, pues también llegamos a tener pues un punto en el que tenemos que tener ese equilibrio, ¿no? Y te digo porque hace años atrás me pasó algo parecido y estaba entre cuatro paredes y no te digo que la productividad era muy muy buena la productividad, pero sí llegaba un punto en que sentía como que eh, el famoso burnout en el que, ok, salgo, no sabía diferenciar mi hogar y mi oficina, o sea, literalmente no sabía qué estaba haciendo, si estaba trabajando o no. A veces salía al patio y lo he comentado muchas veces en los podcasts que únicamente a tomar aire, ¿sí? Entonces sí, ese cambio de mentalidad es muy importante para los desarrolladores y bueno, para las personas que están viendo este podcast, pues que estén atentos al momento que pasa eso, ¿no? Y aprovechando este tema, Vania, y si quieres Claro. decir algo, pues me lo dices nomás. Antes de que contestes, ¿qué consejo le darías a estas personas que probablemente llegan a pasar esto, ¿no? Que se encierran en un mundo que la productividad claramente se va por las nubes porque empiezas a aprender, estás concentrado en lo tuyo, pero también, veámoslo de una otra forma, eso tampoco es bueno a futuro, ¿no? No, no lo es. Yo he pasado por temas de burnout, incluso en la universidad yo me he quemado tanto que no sé si lo volvería a hacer, pero es algo que ya estaba en la beca de la universidad. Habría un punto que ya no podía ni pensar, entonces igual en el trabajo he llegado tanto al compromiso en el tema que si me hablaban a las 7 de la noche, aunque yo ya no debería estar conectada, yo respondía y decía voy a arreglarlo esto porque quiero que esté listo para mañana y me quedaba hasta tarde.
Entonces ahí iba sumando horas de trabajo que tal vez ya no era necesaria, pero para mí Claro. era, lo puedo hacer hoy, lo puedo hacer rápido, ¿no? Y lo puedo completar para mañana. Pero eso que ha pasado un día, por ejemplo, un día en mi caso estaba había planeado ir al cine con unos amigos, habíamos hecho ese día, listo, ya estoy por salir, acabé mis cosas, pero justo el momento que estaba por salir, me hablaron. Me dijeron el environment se rompió, entonces tenemos que revisarlo. Y yo dije, si no nos estamos ahorita, vamos a tener problemas mañana, la gente te va a bloquear, entonces decidí no ir. Y me quedé trabajando. Entonces Wow. ahí dije ya el punto en el que estoy llegando es que sí está mi responsabilidad, sí soy proactiva, estoy siendo constante en el equipo, pero ¿dónde estás tú? Entonces a algún punto ya tu cerebro se quema, ya es como que ya no disfrutas programarlo, se vuelve ya una obligación. Entonces, eso afecta un poco igual tu forma en cómo analizas y cómo creas cosas, porque al final igual creamos cosas, ¿verdad? Cada día creamos componentes, páginas, creamos toda una estructura del tema de código y eso depende mucho de la estabilidad mental que tenemos. Y yo, igual por temas personas que he tenido me ha llegado a afectar mentalmente, que te puedo ser sincera que incluso a los principios de año yo me sentaba y no podía programar. Era como que me quedaba ahí, sé que debo hacerlo, pero no me nace. Entonces ahí ya fue como que hay puntos en que ya tu cuerpo, tú mismo te vas dando cuenta que estás llegando al límite. Y en mi Sí, caso por sí. segunda vez. Entonces ya era, Por si no ok, aprendiste la primera. sí. Entonces tuve que pensar y yo veía videos como veía que bailaban y yo quería bailarles hace tiempo. Hace tiempo, incluso cuando entré a la universidad, yo hacía gimnasia rítmica y me gustaba mucho, pero como ya estaba con clases, metí de más cosas que en la universidad, entonces ya no me daba el tiempo y lo dejé. Entonces imagínate de la U a la hora son buenos años que no he practicado ejercicios y ya mi resistencia bajaba. Entonces yo me sentía como que, como dicen, la edad, dice, ¿verdad? Pero en realidad, porque cuando yo empecé a bailar, mi rodilla sonaba, sonaba, me hacían botar y sentía cómo sonaba mi rodilla y yo pensé que estaba en buena forma, pero no lo estaba, me ha costado. Entonces, ha sido un día de que voy y voy. Tengo que ir, tengo que salir de este horario, hasta la hora, planificar mejor el horario, porque una vez que igual trabajas en casa, tus horas te olvidas, es como que estás aquí cómodo, sales un ratito, comes, pero pierdes la hora, la noción del tiempo. Eso Claro. también te recomendaría un espacio donde puedas ver ventana y ver también el día, ¿no? Ver el día cómo Exacto. va, si vas a ver la noche, ok, ya es de noche, creo que debo salir de acá. Entonces ahí ya también me puse como que una estructura de tiempo. Y sí o sí, 5:30, como que sí o sí debo salir para mis clases. Yo empecé primero con hindú y eventualmente me fui a árabe, entonces ahora hago como 6 horas de baile o ejercicios, podemos decir, a la semana. Y me ayuda mucho porque me relajo y llego tranquila, ¿no? Incluso si tengo bastante trabajo y sé que debería terminarlo para mañana, primero sí o sí voy a mis clases y tal vez regreso y puedo continuar una hora más para poder completar lo que debería hacer. ¿No? A ratos me pasaba, porque no siempre todos todos los días es perfecto, ¿no? Como que sí, hoy trabajo esto y voy a salir a tal hora y voy a hacer así. Perfecto. Pero no todo el tiempo funciona así. Entonces hay ratos que ha habido que equilibrar esa parte, pero me ayuda a ser constante y no dejarlo. Porque en el momento que diga, voy a ir el lunes, hoy día tengo que terminar, lo voy a dejar. Dejas de ir, Ya, dejas de claro, salir la ya sé. rutina y quitas prioridad a lo que era tu espacio. A mi hora de baile yo le digo mi hora feliz. Les digo a las chicas, ¿verdad? ¿Qué es mi hora feliz? Porque es como que ya no veo computadoras, no veo celular, solo me dedico a hacer ejercicio de bailar y a relajarme. ¿Qué ratos me estreso? Sí, porque igual quiero hacerlo bien el baile, ¿no? Pero es un diferente estrés, no es el que estoy estresada, que tengo reuniones, que tengo que hacer esto y esto. Y aparte las responsabilidades igual como adulto. Es otras cosas más que tienes que manejar. Entonces, yo les recomendaría mucho que encuentren algo que realmente les gustaría salir de esa zona de confort a lo que están acostumbrados, que es el trabajo diario, porque esa es nuestra responsabilidad de adultos, en algún rato, haciendo algo que nos gusta. Pero encontrar algo más que les satisface mucho hacerlo, fuera de las cosas que estás acostumbrado. ¿No? Que no se vuelva como que es una responsabilidad. Entonces ahí también es fácil encontrar, como te decía también, la iluminación. A mí me encanta trabajar pues en las ventanas, porque si al rato estoy estresada de trabajo, entonces como que veo la calle, a la gente, es como que un poquito, unos segundos de relajación, ¿no? Y algo que al menos a mí me ayuda mucho es cuando salgo y un rato juego unos
5 o 10 minutos con mis perritos o mis gatitos, ¿no? Entonces estoy que me juego un ratito con ellos, salgo, camino, levántense, Totalmente. levántense. Yo sé que las reuniones todo está acá, pero levántense porque eso ayuda un poco a despejar esos segundos la cabeza de todo lo que tienes que estar concentrado en hacer diario. Como te digo, sí es nuestra responsabilidad, pero salgan de ese espacio y encuentren algo que les ayude a encontrar un poco de paz y equilibren bien su horario. No dejen que su trabajo les acople más horas de lo que debería ser. Son el tiempo que tienes que estar, estamos responsables con eso, cumplimos y lo hacemos y nos gusta, que sobre todo, y ya encontrar esos espacios que sea su hora feliz. En mi caso, el baile es mi hora feliz, sí o sí debo ir a estas clases. Incluso para viajar me cuesta mucho, porque a mí me gusta mucho viajar, pero una vez he viajado, he vuelto y era como volver a empezar, porque el cuerpo se relaja rápido, se endurece rápido, incluso si yo tengo un problema de hacer mi espalda, son duras. Entonces cuando bailas soy bien tiesa en ese aspecto. Entonces, tengo que relajar, tengo que hacer ejercicios. Es una rutina, pero tu cuerpo cómo se siente tan relajado, tranquilo, y ya incluso puedes retomar y seguir programando si deseas, ¿no? Ya sea incluso enseñar o hacer algún contenido, fluye más porque tu cerebro está descansando, ¿no? De todo lo que tienes que ir pensando todo el día, porque tu cerebro piensa todo el tiempo, todo lo que tengas que, las decisiones que tenemos que tomar y demás. Entonces, eso también cansa. Si bien no es una carga física que hacemos, pero mentalmente igual te agota. Y no quiero que lleguen a la situación que yo estaba de me siento y no sabe qué hacer. Sé que debo hacerlo, pero me sentaba y no podía programar. Estaba ahí y no podía programar. Wow. Oye, Vania, que de verdad, muchísimas gracias por esta pequeña charla introductoria que acabó con un gran consejo, de verdad. O sea, al final, las personas que están escuchando esto, es verdad esto que estamos hablando ahorita. Y en algún momento, pues yo pasé probablemente por un casi burnout, pero siento que lo puede controlar con tiempo, porque de verdad estuve metido durante cuatro paredes, vuelvo y repito, aprendí muchísimo. Cuando tú estás enfocado en algo, como dice Vania, pues no diferencias la noche, el día, y había muchas ocasiones que cuando yo empecé a programar y empecé con la curiosidad de cómo hacer una aplicación móvil, estoy hablando del 2016, 2017, literal me sentaba a 5 de la tarde y cuando ya me daba cuenta eran 6 de la mañana, 7 de la Wow. mañana. Y era que siempre tuve ese como que hago esto y me voy a dormir. Hago esto y me voy a dormir. Sí. Y recuerdo siempre a mi esposa, ven ya a dormir, venga ya a acostarte, ya descansa. Y yo le decía, ya voy. Pero implícitamente era como que hago esto y me voy. Pero ese hago esto salió otra cosa y como que nunca quedaba satisfecho. Hasta que hoy en día ya he aprendido. Y te confieso, en algunas ocasiones me sigue pasando, porque es tanto el enfoque que me meto a hacer algo, que es como que quiero tenerlo perfecto. Eso no Sí, es malo, no es bueno, pero hay que aprender a controlarlo. Porque sí. si te pones a hacer algo perfecto, aquí lleva Mm, 10 años y tú sigues ahí sentado. O sea, ajá. Eso es muy cierto. Un tema de tratar de perfeccionar y acabar todo al mismo tiempo. Y sabes, hay un tema ahí, no sé si te pasa a ti algún rato, estás avanzando todo bien, te bloqueas un ratito y te empecinas a decir, voy a hacerlo, lo voy a acabar en un rato, voy a acabar en un rato, pero de repente ya como dices, ya es madrugada. A mí me pasa algunas veces. Ya es madrugada y había sido algo simple. Entonces ahí total. es como que si tú te estás viendo, tengo que hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Al final no tienes un panorama abierto de lo que era tan sencillo solucionarlo que te podías haber resuelto en menos horas, ¿no? Y me pasó esto, tengo que hacerlo antes de ir a mis clases. Entonces iba a mis clases, yo decía, ya, ok, lo dejo, me ha costado soltar, ¿no? Tengo que hacerlo, no, ok, lo dejo, iba a mis clases, he relajado, he vuelto, vuelvo a revisar con calma y era algo sencillo. Era algo sencillo, lo que me faltaba solamente un mejor panorama del problema, analizar mejor el problema y solucionarlo en un rato. Entonces, pues ahí era una hora extra, media hora extra, pero solucionar algo que yo me iba a enfocar en tratar de solucionarlo por horas. Entonces, ahí también va el tema de nosotros tenemos que aprender un poquito a soltar ahí. Vamos a hacerlo, lo vas a hacer, pero suéltalo un poquito y relájate un poco, sale un rato, Exacto. regresas y va a fluir más rápido todavía y lo vas a acabar más rápido, no de lo que te podría haber tomado tal vez 6 horas o 7, porque
por estar pensando todo el tiempo lo voy a hacer, el tiempo pasa rápido, el tiempo fluye tan rápido que me asusta. De repente estoy, ya mediodía, ya es hora de comer, pero solo para hacer reuniones y ahí. ah, eso es frustración ya también, ¿no? Hay que aprender un poco a soltar igual ahí. Soltar Claro, las cosas claro. y dejarlo que fluyan con calma. Totalmente, Vani. Así que las personas que estén escuchando o viendo este episodio, tomen apunte porque, de verdad, esto es muy, muy importante. O sea, en algún momento, pues, nos los agradecerá. Pues vamos a continuar con el podcast y vamos a empezar con tu experiencia. Y para eso, pues, vamos a ir unos años atrás y me gustaría saber cómo empezó todo, cómo fue ese primer acercamiento al software, a la tecnología, a la programación y hoy te has convertido, pues, en la mujer que eres. Son muchos años, mentira. Pero bueno, cuando yo empecé a decidir que iba a estudiar esta carrera, ya estaba entre varias, petroquímica, industrial y sistemas. No sabía por dónde ir. Y otro factor en contra en mi caso es que yo no manejaba mucho las computadoras y no me enseñaron programación en mi colegio. Entonces si entraba a sistemas era base cero. Pero una de mis primas me contó lo que hacía, me explicaba temas de programación, el paso a paso, el cómo te haces, qué pasos haces tú para cepillarte, por ejemplo. Yo solo decía cepillo y ya, ¿no? Me Pero suena me ese decían, ejemplo. y ella me decía, no, ¿qué haces en las mañanas? Te levantas, vas hacia el lavamanos, buscas tu cepillo, agarras tu cepillo, así, ¿no? Paso a paso. Y me podía, ok, es muy diferente a todo lo que yo te fui tan directo. O sea, saltamos pasos, somos muy rápidos, impacientes, como dicen algunos. Me voy directamente al final. Entonces averigué un poquito más sobre las carreras y como que ese ejemplo, un poco de ver una referencia de cómo es su día a día, me ayudó un poco a decidirlo. Aparte que yo tuve un comentario, ¿sabes? Yo estaba ya decidiendo para estudiar sistemas, pero a mí me dijeron, ¿por qué sistemas? Si tú eres mujer, deberías estudiar industrial. Y me enojó, me enojó un poco el comentario de solo porque soy mujer, entonces, ¿qué tiene que ver eso con el tema de si estudiar industrial o sistemas, no? Me frustró y un poco puedo decir tal vez que como yo lo puedo hacer, entonces ahí me animé y dije sistemas. Un pedacito puede ser que influenciado de todo lo que yo estaba considerando, lo que me explicó mi prima, ¿no? De qué conllevaba este mundo, pero me molestó. Ahí fue mi primer tropiezo de chicos en el área de que no debía estudiar en esta carrera, que también tuve en la universidad, que si era mujer yo me dedicaba solamente a documentar que yo no sabía programar. Entonces fue muchos tropiezos. Ese fue mi primer paso, decidí voy a ir estudiando por este lado. Y ese fue el primer paso. Está en el tema de la carrera, estudiando buen tiempo con frustraciones. Como no sabía programar, no tenía las bases de pseudocódigo como tal, como otras personas que veía. Y aparte, no tenía una propia laptop. Los estudiantes tenía que ir al laboratorio de la universidad. Fue bastante estropioso. Hasta el punto que tuve que ir a la casa de una amiga para poder hacer mis programas, ¿no? Pero Ok. no me ha hecho dudar, no sabía si continuar o si debería realmente ir a mi área. He tenido un punto de no saber si continuar. Sin embargo, una Wow. noche, cuando ya me puse a hacer un programa de cero que el auxiliar nos había enseñado, ahí te puedo decir, no si mi primer línea de código en la universidad, mi primer semestre, no. Así con un tropiezos, aprendizaje, leer de nuevo, aprender de nuevo, reforzar, porque decían, sí lo entiendo, pero cuando lo aplicaba ya no me funcionaba mucho. Entonces, en la noche que yo me senté y con una computadora más estable, tenía algo propio, me quedaba en el cuarto, me encerré a programar. Ese fue recién mis primeras líneas de código, decir, funciona, lo hice correr, yo lo hice. Y ahí fue mi lagrimita de cocodrilo, lo hice y logré funcionar, estoy entendiendo mejor al lenguaje que entiende la computadora, ¿no? Entonces ahí fue mi primer pasito de, ok, me gusta cómo funciona, creo que puedo continuar, porque ya no sentía si realmente era algo que me gustara. Aparte que el entorno es muy competitivo. De 500 personas que éramos en la primera clase, éramos creo unas 10 chicas. Entonces eso también un poco me abrumó al principio cuando empecé la carrera, éramos muy pocas chicas. Y no somos muy unidas en ese aspecto que deberíamos, pero no había mucho ese tema de apoyo, ¿no? Entonces era ir Wow. luchar por tu lado y sobrevivir. Y aparte que escuché a muchas chicas
que lo iban dejando porque su familia consideraban así, ¿no? Tú te dedicas a la cocina, no, eso no es para ti, estudia otra cosa, o cosas así. He visto tantos casos que ahí es muy importante el tema de apoyo de familia para que puedas continuar en tus decisiones y en tus sueños, ¿no? Porque ahí también vas aprendiendo, estás tomando decisiones, estás tropiezas, pero continúas, ¿no? Tropiezas, va a haber muchos tropiezos, pero continúa, continúa, continuar. Hasta que logras que es tu meta, que es salir de la carrera que te has puesto como reto. Wow. Entonces ahí fue como que mi punto clímax, vamos a decir, entre continúo o lo dejo, ¿no? Más bien, he tomado esta decisión de continuar porque tenía ese primer comienzo de unas líneas de código hechas por mí, no por alguien más que me está enseñando, que sí me explica paso a paso, pero no entraba por aquí, ¿sabes? Era como, ok, sí entiendo, pero ¿cómo lo llevo acá? Eso era el tema. Lo entiendo, pero no sabía cómo llevar ese punto, lo pienso y llevarlo a la computadora. Entonces hay un punto clave de ir comenzando de a poco. O sea, te lo digo con mucha confianza porque antes era muy difícil para mí compartir esas cosas porque era como que mostrar una debilidad. Pero Claro. si me pongo a pensar es como, he tenido mis tropiezos, pero han valido la pena. Esos tropiezos han llevado a la experiencia que me ha llevado a lo que estoy ahora, ¿no? A conocer cuál es mi área. Aparte de no saber con qué área ir. Ese era otro dilema más. Ya, pero me he enfocado, aprendido, he entrado a una beca en Fundación Hala. En esa época había becas. Entonces estaba con la universidad, la Fundación Hala y era todo el tiempo. Y bueno, era la mañana, iba a la universidad, corría, mis amigos recuerdan, corría, todo desaparecía, iba a la clase y se iba a Fundación Hala o de la universidad a la Fundación Hala. Entonces yo salía a 6 de la mañana y llegaba a las 11 12 de la noche a mi casa. Mi mamá no me veía. Solo me daba mi desayuno en la mañana, me ve preocupada, no me veía mi mamá. Fue una temporada en donde sí me he quemado porque yo tenía el objetivo, voy a salir en lo que yo tenía planeado y esa era mi meta, ¿no? Y en toda parte el estrés de no entender muy bien era un choque de bastante estrés y me he quemado esos años. Me he quemado porque ya para cuando estaba terminando la tesis iba enfocada, lo voy a hacer, pero ya tu cuerpo se cansa. Claro. Tanto que yo llegué a pesar 43 kilos y Wow. me cuesta subir todavía de ese peso. Entonces, es bueno ser responsable, pero hay que controlar hasta qué punto puedes llevar ese compromiso, ¿no? A mí me quemó tanto que ya cuando tenía que empezar la tesis, ya incluso yo tenía que entrar a trabajar, era esa sensación que te comento que me pasó hace unos meses, que me sentaba y quería escribir no decía nada. Yo lo que hago, no me nace que debo escribir, tenía ya idea del problema, que era una API que iba a hacer, y era así con Angular, y necesitaba guías, pero no podía escribirlo. Me enfocó tanto en el código, pero ya la documentación que a muchos les cuesta, a mí me costó un montón. He estado bloqueada buen tiempo. Me lleva el tiempo de analizar, conocer y ahí entrar al tema de la comunidad. Justo en ese año donde no sabía qué mundos más conocer en toda la comunidad de GDG Cochabamba, ahí fue otro sopapo más. Porque yo entré con Fundación, dije ya conozco más, incluso en Fundación hice jueguitos y mi juego fue seleccionado. O sea, había pequeños logros que sumaba y decía, ok, estoy yendo por un camino, sí lo estoy haciendo bien, estoy aprendiendo. Pero llegas a la comunidad y la gente hablaba de otras tecnologías que yo estaba, ¿y esas qué son? Y no sabía si decir no sé, ese miedo es decir no lo conozco. Y sí, ubico. Y llegaba a casa y ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De qué estaban hablando? Y te sientes ya más chiquita, ¿no? Entonces voy a empezar a crecer, a desarrollar y perder un poco el miedo, ¿no? Entonces ahí, esta parte de entrada de la comunidad me ayuda mucho a tener esa experiencia de fortalecer el conocimiento que ya tenías de la universidad, la fundación, ir aplicando proyectos, el ciclo de vida del desarrollo de software, un entorno que te cuenta más detalles. Hay estas cosas más, ¿no? Esto más debes conocer, tienes que estar siempre actualizado y estaba de, pero apenas me costó aprender esto, pensaba esto, yo dije que estaría bien, pero no, tenía que seguir leyendo porque lo que había aplicado para mi tesis los siguientes años ya no servía. Mis conocimientos estaban deprecados, ¿verdad? Ok, entonces este espacio me ayudó mucho a fortalecer este conocimiento de que hay más cositas que debes aprender, ¿no? Y aparte, y algo que sí me ayuda bastante ahí a mejorarlo, y si bien uno estudia, practica y lo aplica en sus tareas, proyectos que tiene,
es el tema de aprender y luego tú también compartirlo, porque eso sí ayuda mucho a fortalecer lo que estás aplicando, incluso date cuenta que te falta. Yo ya lo domino, dices, ¿no? Pero luego vienen preguntas que no sabes cómo asimilarlas, entonces ahí viene la forma de también interactuar con otras personas. Te enfocas tanto en la programación y demás que tienes que dominarlo, pero el trabajar en equipo con otras personas es otro factor que tú también debes ir aprendiendo y aplicarlo. Porque te puedes topar con cualquier persona para trabajar. Uno que tiene que ser directo, le gusta tener solamente llamadas, pero para explicarle mejor, o solamente por chat. O sea, hay diferentes actitudes, cada uno tiene sus propias características, pero el tema es trabajar en equipo porque tenemos un reto y un objetivo. Y eso no te lo enseñan, es practicando, es yendo a la piscina y lanzarte y ver cómo sale. Porque no es que alguien te va a enseñar, tal persona se va a portar así contigo, tal persona te va a responder así. No, y eso es verdad, es como que de a poco vas aprendiendo y aplicando y entendiendo mejor. Porque nadie va a leer tu mente y va a decir qué es lo que estás pensando. Entonces también va el tema de aprender a expresarte y compartir tus ideas, que eso también en la universidad no se da mucho. Entonces la universidad sí me ha ayudado mucho a entender las cosas de qué necesito aprender, qué es esta área, qué es este mundo, pero me faltaban más cosas y ahí nace el tema de la comunidad, que me ayuda a sumar estos factores que me han animado incluso a dar mi primera charla. La primera charla fue sobre MongoDB. Esta fue la que me apoyó mucho y fue Julio Silva, él fue uno de mis mentores que me ayudó bastante a crear parte de la comunidad, él reside en Lima. Él me lanzó y me dijo, pero da charla. Pero si me preguntan cosas que yo no sé, lo que estoy explicando recién, pues aprendes a cómo lidiar, vas a aprender a cómo responder. No, y además no creo que te la hagan, ¿no? Y me la hicieron. Me hicieron preguntas así de que no, qué es eso? ¿Cómo tienes que aplicar este conocimiento? Y no supe cómo responder. Y quedé, ok, tal vez aquí alguien me puede colaborar con la respuesta, no tengo la respuesta clara. Y ahí Julio sí me apoyó y me lo soportó y respondió, ¿no? Ayudó a la respuesta. Pero ahí fue mi primer miedo de, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo aplico? O sea, sí lo dominas, sí lo aplicas, pero hay muchas cosas que faltan ir fortaleciendo. Pero también va el cómo sobrellevar estos aspectos, porque siempre las personas somos competitivas. Y queremos también dar a entender que yo también sé, yo también sé mejor que tú, o yo también sé y apuesto que no sabes, ¿no? Hay muchas cosas que no sé. Hasta ahora yo sé muchas cosas que no lo sé seguramente. Pero eso es el tema ser humano, ir aprendiendo cada vez más. Ahí va el tema, ¿no? Seguir aprendiendo, no quedarse solamente con ser conformistas, quedarse solamente con lo que ya está ahí y te dan. ¿No? Ese es otro factor que tal vez podría comentar, ¿no? De todo ese tiempo que voy viendo es, no seas conformista. Se ponte retos y ve buscando más allá. Que yo me quedaba con la universidad, dije, ya sé, ahí me quedo, ¿no? Yo ya no había más retos, ya no sabía qué hacer. Y Claro. el tema de la comunidad me ayuda mucho a ver ese panorama. Tengo que seguir rotándome, seguir aprendiendo cosas nuevas. Y ahí es donde un poquito pude fortalecer hacia dónde quiero ir lineal, porque había luego la pregunta desarrollo web, ya perfecto. Pero me pusieron como full stack y es como que de desarrollo y frontend. Aún no entiendo muy bien este rol, te puedo ser sincera, porque al final no estás experto en una área específica. Entonces ya no puedes responder todo como tú puedas dominarlo específicamente un área, ¿no? Como es el lado de frontend, el lado de backend, el lado de QA, el lado del diseñador y demás, que son áreas específicas. Entonces yo estaba entre manejo C Sharp, manejo Java, manejo varias cositas de backend, manejo un poco de Angular, pero sentía que no sabía nada, porque algunos hablaban más específico de herramientas y era, pero lo aplico, pero ¿por qué no domino esos aspectos? ¿No? Y ahí va el tema, o sea, si tú vas equilibrando, dominas varias cosas, pero no dominas algo explícito, no lo entiendes cómo funciona realmente estas herramientas que utilizas. Entonces, ahí un poco me ha ayudado bastante el tema de la comunidad, por donde tal vez te podría ir, intentado solamente backend. He podido, pero no sentí como que me gustara, ¿no? Y indagar más del tema. Entonces luego fui probando y me llegó una oportunidad de trabajo en el proyecto, entre el proyecto de frontend, en el cual yo quedé claro, pero yo no sé Angular. O sea, sí lo apliqué, pero a esta altura ya está con otra versión y está de aplicado lo que sé y no creo que pueda aplicarlo, ¿no? Y me dijeron, pero vas a ir aprendiendo de a poco.
ahí fue mi primer tropiezo. Y yo estaba por rechazar la oferta porque yo no sabía. Wow. Pero me animaron y me dijeron, anímate, vas a poder intentarlo. Entonces, ese al dar pasito, no decir, no lo sé, mejor no lo hago. Ok, voy a ir aprendiendo y voy a intentarlo. Entré al equipo y empecé a aplicar con conceptos de JavaScript, a entender mejor Angular. Al principio era de leer la documentación y aplicarla, pero luego he ido entendiendo un poco más la herramienta y cómo aplicarla, el tema de pensar ya más a nivel proyecto, ya no solamente a tus tareas como junior, ¿no? Que siempre nos llaman, ok, te va a dar esto y solo te enfocas a resolverlo, pero no analizas más allá, no es el panorama del proyecto. Entonces fue mi primer paso de ver si realmente es algo que me gustaba, una experiencia. Y ahí fue, ese factor me ayudó mucho a fortalecer, ok, me voy a enfocar más en el área de frontend, porque mientras más implementaba, más curiosidad daba, aprender las tecnologías. ¿Y sabes por qué más fue el más reto? Porque eventualmente el proyecto, cuando yo entré, estaba en Angular 0.6, no me acuerdo Wow. ya, pero era Angular JS era. Pero la que ya querían migrar era Angular. Y yo nunca hice migraciones, ¿no? Por eso te digo, yo no sabía nada de este mundo, ¿no? Y, ok, vamos a tratar de aprenderlo. Y a este proyecto yo lo empecé migrando sola. Y fue un proceso. Y yo lo comparto harto en las clases que doy, el tema de migraciones, porque a veces es un proceso que hay hartas documentaciones, pero cada uno tiene sus propios conflictos y errores al momento de hacerlo. Y eso también lo vas descubriendo con tu proyecto, porque cada proyecto es independiente. Y no es como que yo voy a ir a Google a resolverme este problema, ¿verdad? Entonces era como que ir investigando cada una de las herramientas. Y empecé con ese punto de entender mejor Angular, Webpack en su momento, Power utilizaban, incluso yo migré de Power a NPM. Ese fue mi primer Wow. paso. Entonces imagínate, era re antiguo el proyecto. Entonces, ese fue también una fortaleza en el que me dijeron, hazlo tú en tiempo de pandemia, que si no estoy mal. Me te puse a trabajar solita, días sin dormir, sí, porque no entendía nada de lo que estaba pasando. Pero es un proceso que me ayuda mucho a tener más experiencia, a aprender más de otras herramientas que solamente te lo dicen y tú lo usas, ¿no? Entonces ahí, porque en entrevistas de trabajo pasado, y ¿qué manejadores de paquete? Me dije, ¿qué? Y conocen el NPM, pero no conocen el nombre. Entonces ahí nació un poquito más de fortalecer el tema de las clases, los conceptos. Porque yo también era así, sí, conozco NPM, pero no sabía que era un manejador de paquete. Porque te enfocas solamente a usarlo, no investigas más de por qué es uno, para qué es y si hay otras más versiones, ¿no? Ahí va el tema de escapar un poco de lo que se te da el trabajo y tienes que hacerlo porque sí, a aprender un poquito más de las herramientas que estás aplicando cada día. Entonces, y de ahí nacen mis preguntas para mis entrevistas de los estudiantes y de las clases. Porque incluso si les digo el tema de los module bundler, no saben cuáles son. Y le pongo Webpack. Ah, sí, Webpack. Sí conozco Webpack. Pero no he indagado mucho. Y en mi caso sí me ayuda mucho el de configurarlo. He llegado a configurar Webpack. Que ahora hoy en día las herramientas ya te lo dan hecho, ¿verdad? No es tanto como que tú vas y lo configuras por tu cuenta. No, Angular ya lo tiene que configurar por ti. Entonces ya no conoces mucho cómo funciona. Y ahí es donde me ha ayudado mucho a indagar más, indagar más. Como te digo, ahí así como que me ha obligado a investigar más el tema de aprender y me ha gustado. Entonces ahí va un poco el expertise de decir, ok, puedo dominar más esta parte, puedo aprender un poco más y me gusta. Entre más, sí, puse por debajo, ya no es solamente usar. Entonces ya ir a investigar y saber cómo funcionaba. Eso me ha ayudado mucho a decidir, sí, voy a irme por el lado frontend. Es algo que lo aplico diariamente ahora, pero que me ha ayudado a decidir si me dedico a frontend o al lado de backend. No tanto como full stack, porque sería deshonesto de mi parte decir, sí, soy full stack. Hace años que no trabajo con C Sharp. Yo no lo aplico, entonces tendría que volver a reforzar conceptos y demás. Y ahí va el tema de por qué me dedico más al lado de frontend a otro lado, ¿no? Claro. De backend y demás. Por eso voy muy, sí, ok, empezamos como full stack, pero ve por qué camino ir, ¿no? Si te gusta mucho esta parte, si te gusta backend, perfecto, ¿no? Pero ahí viene, domínalo. Entiende bien por qué lo necesitas, para qué lo haces y demás. Y ahí con el frontend, con esas experiencias que he tenido, pues me ha ayudado un montón a ir desengranar más la bolita y conocer un poco más del panorama
de las herramientas que estábamos utilizando. Porque tampoco me preguntaban, me decían, te con estas herramientas y ya está. Ah, ¿por qué? Perfecto, pero ¿por qué o para qué? ¿No? No nacían esas preguntas. Y al saber cómo hemos hecho la migración, ahí puedo indagar para qué lo hemos utilizado y cómo hemos migrado. Porque yo migré de Grant a utilizar luego Webpack. Entonces Grant Wow. también lo utilizaba. Y Grant no tiene mucha comunidad que Gulp. Gulp tenía harta más comunidad que Grant. Pero me costó encontrar información y demás. Eso también para decisiones, si hay comunidad, para que puedas indagar y hacer tus preguntas si tienes algún error o algo, ¿no? Y tal vez incluso aportar, que es algo que me gustaría seguir en ese bosque, de ir aportando ya a lo que es ahora Angular. Y Chévere. con puntos así o así, para definir la experiencia a donde estoy yendo, y es a lo que me he llevado ahorita, que domino bastante Angular, React igual para dar las clases, y eso eventualmente me ha llevado a compartir conocimiento y enseñar, y eso me ayuda mucho a estar al día, porque si para mis clases indago, investigo, y eso también les comparto un poco a ellos, a los estudiantes, más la experiencia que tiene el trabajo, ¿no? Ya no es tanto Claro. lo que leo nomás, sino también los problemas que he tenido aplicando ciertos conceptos, ¿no? Y a reforzar conceptos. Porque eso igual me pasó en las entrevistas de que me dicen, ok, es esto, pero ¿qué? Ah, sí, sí lo sabía, pero no tenía el concepto claro. Y ahí es el tema también de ganar la experiencia en dominar las cosas que tú vas aprendiendo y aplicando. No solamente te dediques a hacerlo, sé que programar te da, y tú dices, yo solo quiero programar, pero domina también los conceptos que estás utilizando, para qué lo estás usando, y eso es algo muy importante. A mí al menos a mí me ha ayudado, pero sí tampoco tan al extremo, ¿no? De desincronar tan abajo. Es también un poco ir desgranando y conocer más de lo que estás aplicando. Y eso igual me ha llevado un poco al tener un rol de lead técnico en mi equipo para tomar decisiones. Entonces ha sido un progresito de muchos tropecitos desde más abajo, pero eh, a preguntar mucho. Eso también me ayuda a preguntar y para poder entender mejor las cosas, ¿no? Y tener este rol ya en equipo para tomar decisiones. Ahora ya es toma decisiones. Antes era, ¿qué tengo que hacer? Díganme y lo hago. Ahora es toma decisiones. Otro problema más. Otro estrés más. No digo estrés porque a veces no sé si te ha pasado que si realmente estoy tomando la decisión correcta, porque ahora ya es mi cargo, ¿no? Ya no es alguien más me está diciendo qué tengo que hacer. Ahora ya es mi cargo de ver que necesitas revisar los códigos de otras personas. Y es un punto de crecimiento que me gusta mucho, sí, pero llegar a eso me ha costado. Porque era, no, ¿cómo le voy a entrevistar a un senior, verdad? No, yo no puedo hacerlo, pero como me he dado cuenta que ahí va el tema si realmente los niveles y demás, que no lo entiendo mucho, pero es decir que si usas uno senior o medio, yo creo que se va más en el tema de qué tanto conoces de lo que tú aplicas día a día a solamente usarlo. Porque es muy diferente, se nota al tiro cuando alguien solamente lo usa y no lo aplica por alguna razón específica. Y luego ya tienes problemas de performance. Yo no entendía eso. Hasta que me topé con el producto que me decían, tarda mucho la página, tarda mucho en cargarte toda esta información. O sea, yo voy a aprender también el tema de preloading, aprender también cómo manejar los servicios, de cómo comunicarse con backend. Y es muy diferente tus preguntas. Ya tus preguntas no son de "¿Y cómo se hace esto, verdad?". Ahora tus preguntas son en este factor que estoy teniendo, esta información, entonces, ¿cómo lo puedo yo asimilar y resolverlo de una mejor, más óptima? Entonces, ya, incluso tus preguntas en internet, creo que podríamos decir, son más específicas y no son genéricas. En parte de Stack Overflow, por eso me gusta ver las preguntas que hacen, algunas que son repetidas, pero las personas están tan atentas que te dan respuestas. Aquí, por ejemplo, se han comentado esto, esta es una pregunta más específica, tal vez puedes revisar este lado. Pues lean un montón. Eso igual me ayuda a Ujú. entender cómo lo aplican en diferentes problemas y casos de uso, ¿no? Eso también, no todos los problemas que vas a ir leyendo aplica a tu proyecto. Hay diferentes casos de uso que tú necesitas. Es también ahí un manejo del uso del Internet. Que para mí igual ha sido un proceso aprender a dejar, a enviar correctamente, escribir exactamente lo que necesitas. Es no solamente escribir, es analizar bien qué necesitas y te vas a tener las respuestas más óptimas. Internet también es otro mundo, ¿verdad? Que tú puedes tener toda la información del mundo ahí, como en una biblioteca, pero ya es digital. Y entonces tú tienes también que preguntar correctamente para obtener una respuesta más adecuada a tu caso de uso. Mm, Totalmente.
Sí, creo que podría ahí cortar el tema de, como experiencia, todos los tropiezos que he tenido, pero la verdad que agradezco mucho ir por ese camino para aprender y reforzar bastantes los conceptos que hoy en día las aplico y también las comparto, ¿no? Ya no está solamente estar aprendiendo, pero ahora también compartirlas. Es algo que la verdad me gusta mucho y me ayuda mucho a crecer. Qué chévere, chévere, Vani. Oye, de verdad, nuevamente te tengo que agradecer por compartir toda esta experiencia. De verdad que está siendo un contenido muy enriquecedor para la comunidad de Blocos. Y me surgieron muchas preguntas, la verdad, muchas preguntas, pero creo que una que puedo rescatar y muy importante es el tema de hoy en día, pues las mujeres en el rubro tecnológico. ¿Y qué consejo le darías a estas personas, mujeres que están viendo este episodio y probablemente pues tuvieron una mala experiencia, llamémoslo como en alguna ocasión te pasó a ti, para poder sobresalir y poder diferenciar que esto no es cuestión de género, sino es cuestión de literalmente trabajo, disciplina y que cualquier persona puede abarcarlo? Mm, uno, yo tal vez pondría el entorno con el que tú cuentas, aunque yo sé que no todos tienen el mismo entorno, ¿verdad? Pero el tema de tener tu familia a tu lado, o las amigas, amigos que tú tengas a tu lado, eh, deja que te apoyen. Porque uno también, pues, por un orgullo, dice, no, yo puedo hacerlo, ¿verdad? Porque también yo también puedo hacerlo, pero ahí no se dejan apoyar. No nos encerremos. Va a haber personas que van a poner en duda el conocimiento que tú tienes, ya seas si solo eres porque eres mujer o algún otro género, que he visto bastante de eso, que si no eres varón, dudan de la experiencia que tú tienes. Me ha topado a mí, ¿no? Puede que no todos les ha pasado, pero a mí me ha pasado que tú eres mujer y seguro que no sabes programar. Y me dedicaron solamente a ciertos roles. Y en algún punto lo he dejado pasar, y lo cuento como experiencia porque lo he dejado. Yo dije, ok, he estado enojada, frustrada, lo he dejado pasar, no debía haberlo hecho, pero dejé pasar en su momento. Y cuando ya me topé con otras personas que seguían pensando lo mismo, me puse más, no a la defensiva, sino en el punto de practicar más a lo que yo estaba con un entorno de varones, a practicar y desarrollar mi proyectito. En ese momento era un juego que te digo, era un juego que teníamos que hacer cada uno. No dormía por el proyecto, porque entre más veía los casos que tenía que aplicar, era como que más le emociona este caso más puedo verlo y lo aplicaba. Entonces, dedicarle tiempo a lo que estás aprendiendo, a lo que estás haciendo, ¿no? Siéntate y dedica a lo que estás haciendo. No pienses en lo que te están pensando las otras personas. Están diciendo que no puedes. Tú puedes, te sientas y empiezas a programar lo que te gusta. Y dedicarle ese tiempo a lo que quieres crear. A mí no me gustó tanto, lo compartí y mi proyecto fue elegido. Y aparte de mi proyecto fue usado para poder trabajar y continuar el proyecto, ¿no? Mi proyecto fue elegido de todas las personas. Para mí eso fue un logro. O sea, sé que me decían cualquier cosa, me decían que yo no podía aplicarlo, pero me senté y presenté mi proyecto y fue ya un hecho, ¿no? Ya no fue, sí, yo sé, sí, yo lo sé, pero no había un hecho que me ayudaba a ponerme más firme frente a otras personas que decían otra cosa de mí. Ok, aquí está mi proyecto, lo presenté, lo compartí, lo revisan y mi proyecto fue elegido. Eso Wow. es un hecho. Es un hecho, entonces mi proyecto fue elegido a otras personas, ¿verdad? Entonces ya no tuve que luchar con que me crean a que yo sí sé y demás, sino fue con un hecho, yo pude respaldar el conocimiento que yo tengo y aplicado y por alguna razón igual mi proyecto fue elegido, ¿verdad? Entonces fue elegido para que podamos como base y a partir de mi proyecto hemos trabajado y hemos expandido el jueguito, ¿no? Entonces mis compañeros han tenido que leer mi código, entenderlo y trabajarlo y todo, ¿no? Entonces ahí ya no ponerte a la defensiva de no, yo lo sé y no, como que algunos me han comentado, ay, que seguro las chicas son más temperamentales. También he recibido ese comentario. Eh, solo van a reaccionar así, ¿no? Entonces, básate en hechos. Básate en hechos de lo que tú estás logrando, tus logros, y vas a poder demostrar con eso. No tienes por qué dar explicaciones a alguien, sino con tus hechos, tus logros, tú vas a poder demostrar
la capacidad que tú tienes como desarrolladora, desarrollador, no importa el género, pero tú tienes los hechos ahí. Yo te aconsejaría mucho, básate en los hechos, a solamente dedicarte a defender y decir, no, yo no soy así. No, básate en hechos, demuestra la capacidad que tú tienes, porque todos somos muy capaces, pero la diferencia es cómo aceptamos este reto que nos genera otras personas de decir que tú no sabes, ¿no? Porque solamente es esto. Entonces yo te digo, anímate, no te dejes solamente desanimar, o decir, te dice que no sabes y te vas a creer eso. Tú sí sabes, desarrolla lo que tienes que hacer. Si es en la universidad, si es en el trabajo, tú sigues haciendo lo que te gusta hacer, lo que sabes, y con los hechos tú vas a demostrar, ¿no? Que a ti te gusta hacer como a otras personas. Porque a todos igual les gusta. Los varones es porque les gusta, ¿verdad? Pues a ti también te gusta. Entonces solo demuéstralo con hechos. Yo te aconsejaría solamente eso. Básate en los hechos y vas a compartir tus logros. Y compartan sus logros. Eso también podré resaltar bastante. Compartan sus logros. No compartimos, decir, ya aprendí a programar, pero no lo voy a compartir. Porque se supone que yo debería saber eso, ¿verdad? ¿Verdad? Claro. Por algo estoy en la carrera. Pero es un logro, porque para ti ha sido un poco diferente a lo que han sido otras personas. Otras personas sí tienen el aprendizaje desde el colegio, tal vez, y es más rápido. Pero para ti ha sido diferente. Eso no minimiza el hecho de que tú al escribir tu primera línea de código ha sido un logro, ¿no? No importa la edad que tú tengas, porque en nuestra área igual hay personas que no han estudiado nuestra carrera, pero que se quieren acoplar. No importa la edad la que tú estás aprendiendo, compártelo, grítalo, porque esto ayuda mucho a a uno mismo, a creer lo que estás haciendo y motivarte a decir, ok, lo estoy haciendo. Entonces, el escucharlo ayuda mucho a uno. Sí, lo estoy haciendo. De verdad lo estoy haciendo. No es como que me he visto y lo he hecho y ya está, ¿no? Sino lo estoy haciendo, te lo crees y es más real. Entonces, esos logros ayudan mucho a continuar con las retos y las metas que uno se pone. O alguna oportunidad que sale, ¿no? E incluso por estos hechos te pueden salir oportunidades de trabajo, oportunidades de becas, por estos logros que tú puedes compartir. Entonces es importante compartirlos. No por el hecho de que yo sé y tú no, ¿no? Sino el hecho de que tú lo has conseguido, tú lo has hecho, ya sea incluso haber hecho tu primera cocina, tu primer pancito, algo así, ponlo, compártelo. Porque esos logros, hasta a ti te ha costado aprender. Ha sido un proceso de aprendizaje y ese proceso de aprendizaje hay que valorarlo, porque eso te lleva a tener experiencia en lo que sabes ahora. Entonces, por esta razón yo sugiero mucho que lo celebren sus logros, porque yo lo minimizaba. Sí, ya aprendí porque debería haberlo hecho. Y pasaba Ujú. el tiempo y solo se quedaba ahí. Eso solo se quedaba ahí. Pasaba el tiempo, ok, sigo aprendiendo, sigo aplicando mi día a día en el trabajo y al final se queda eso, como te digo, es como si fuera una obligación. Ya no es tanto de si me gustaría aplicarlo, compartirlo. Y esto incluso ayuda mucho a tu entorno, a que las otras personas conozcan lo que tú haces. Porque las personas, como te decía, no leen mentes, ¿verdad? Entonces, el compartir esto, incluso con tus compañeros de trabajo, cuando a veces los lunes, ¿y qué has hecho el fin de semana, no? Todo bien, todo cool, ahí todo bien. ¿Y qué más? Cuando sería tu oportunidad de compartir esos logros, mira, este fin de semana tenía mi presentación de baile. Me gustó mucho. Porque salía a público y a bailar, que para mí fue como la primera vez salir a público, aparte de dar charlas, que es así también un proceso, pero para mí de bailar en público ha sido un proceso de como si fuera la primera vez y si me equivoco, o si equivoco a las chicas, les confundo, qué voy a hacer? ¿No? Y vienen otros miedos, ¿no? Porque el miedo de equivocarse en público, como equivocarse en una charla. Entonces ahí viene el nuevo reto. Entonces, igual me ha sido un proceso de compartir y ver estos logros con otras personas. Y me ayudaba a asimilarlo. Y lo estoy haciendo. Sí me animé a salir al público, tanto que yo solo lo veía en el celular, en un reel y decía algún día lo voy a hacer. Y se sintió más real el decir, ok, salí en una presentación, sí me animé a hacerlo. Sí tuve algunos errores, pero sí logré hacerlo, ¿no? Entonces ahí vienen las ganas de hacer más. Y no solo te quedas, ya lo hice. ¿Viene Totalmente, algún, ¿Viene totalmente. algún otro reto? ¿Verdad? Entonces, ahí se sugeriría que lo celebren, que celebren sus logros y los compartan.
ya sea con tu familia, con tus amigos, con alguien que tú tengas cercanía, puede ser tu primer paso y luego te animaría a que lo compartas y algo más público para que seas, no reconozcan, que conozcan lo que tú estás aprendiendo cada día, porque cada día aprendemos siempre algo nuevo. Entonces, si esos retos, no dejes que alguien te diga que tú no sabes, sino más bien demostrarlo con hechos y, no, y vas a, con solamente hechos vas a visibilizar lo que tú estás logrando hasta ahora. Qué chévere, Vania. Oye, conversar todo esto contigo porque la verdad que todos los consejos que están dando pueden ser bien inspiradores y bien accionables para las personas que están escuchando o viendo esto en este momento. Vamos a pasar al siguiente tópico que es hablar sobre el AI y claramente pues te voy a hacer una pregunta que creo que te la han hecho, estoy muy seguro, y es ¿qué piensas acerca de que la inteligencia artificial va a reemplazar a los desarrolladores de software? Sí, me lo han hecho algún rato, me han hecho pensar, pero, o lo he visto bastante en redes sociales, nos va a reemplazar la IA y no vamos a tener trabajo. Eh, yo no creo que nos reemplace. Incluso debo yo decir que para mí no ha sido fácil utilizar la IA como herramienta de trabajo. No, yo puedo hacerlo solita, ¿no? Yo puedo hacer mi código si lo voy a hacer solita. Pero ahí me di cuenta con un poco el tema que ya hacía un poco más lento que otras personas, ¿no? Entonces ya, porque yo lo hacía todito manito, todo, pero otras personas ya utilizaban esto como herramienta. Entonces entender esto es un tema. La IA se va a volver una herramienta más en tu día a día. Yo lo utilizo como una herramienta y con las personas que he ido conversando, conozco, lo utilizan igual como una herramienta. Yo lo veo más como cuando hemos empezado con el tema del internet, era un nuevo reto de aprender y hacer tus búsquedas, ¿verdad? Tenías que hacer mejores búsquedas para tener mejores respuestas. Y era también asimilar cómo trabaja una persona, cómo investiga por internet. Entonces es algo similar con la IA. Con la IA tú le vas a preguntar lo que realmente necesitas a tu caso de uso. Estoy teniendo problemas con este factor, algo tal vez que yo no estoy viendo. Son tus otros ojos, tus otros ojos que tú no estás viendo en ese momento de en qué estás fallando. Que, como te digo, puede ser algo muy simple o pudo haber sido algo muy simple. Entonces, ahí viene ahora el aprender a hacer las preguntas correctas a la IA. Como era en su momento en Internet, hacer las búsquedas correctas para poder encontrar la documentación oficial que tú necesitas, ¿no? Porque en Internet hay un montón de cosas igual, que tú puedes decir, esta es la respuesta que me dio y la voy a hacer, pero no era una fuente oficial y sale peor tu investigación porque no te has basado en fuentes oficiales. Entonces ahí también el aprender cómo utilizar el Internet. Entonces con la IA yo lo veo algo similar. La IA también te va a dar una base, te va a decir, ok, eso puedes hacerlo, lo puedes aplicar de esta manera, pero no es un copy-paste de decir, ok, voy y lo aplico, ¿no? Sino es asimilar lo que te está respondiendo y ver qué te sirve de esa respuesta y qué no. Entonces todo el tiempo sigues analizando, sigues aprendiendo de ello y dices, Leo, creo que, eso es lo que necesitaba. Listo, entonces yo voy al fragmento de código y empiezo a trabajarlo por mi cuenta, ¿no? Entonces ahí va el temita, no es como que te va a reemplazar totalmente porque esa experiencia que tú estás ganando cada día eh, en el desarrollo es lo que ayuda en un proyecto a que puedas seguir y ser escalable. Es muy diferente con la IA que no está visualizando de esa manera. No está visualizando como un proyecto escalable. Muchos proyectos he escuchado últimamente que han creado solamente con IA los proyectos sin ningún desarrollador, pero llega el momento en que ya no funciona, ya no aplica, ya no crece y necesitan contratar desarrolladores para que arreglen ese problema. Entonces, ¿cuál fue el problema ahí? Solo depende de la IA, que no Claro. ve esas planificaciones que tú como desarrollador con experiencia puede ir planificando, porque ir aprendiendo, eso por eso ganamos experiencia, ¿verdad? Vamos aprendiendo y vamos planificando y vamos aportando y tomando las decisiones para el proyecto futuro. Y por eso buscan desarrolladores que nos puedan ayudar para el desarrollo de productos escalables. Entonces, por esa razón yo pienso que no es que nos va a reemplazar, pero sí va a ser una herramienta nueva que va a estar con nuestro lado, al lado, día a día, para poder ser más ágiles con el tema del desarrollo. Entonces ya algo que tal vez una tarea que nos podría haber tomado hace años más tiempo, más horas, ahora lo puedes hacer un poco más rápido aplicando la IA con el apoyo de la IA y lo utilizas, ¿verdad? Entonces pues, ahí va el tema. Aprende a utilizar esta herramienta porque va a ser tu día a día. Desde ahora va a ser un día a día, una herramienta que lo vas a ir utilizando.
que lo aplican ya sea en Copilot, ya sea en ChatGPT, ya sea en Gemini, en cualquier IA que tú estás utilizando, va a ser tu herramienta de trabajo. Incluso en la edición de videos es tu herramienta de trabajo. Al final, ¿quién le dice qué hacer? Eres tú. No es la IA solita que lo va a hacer, no, leyendo tu mente. Según los prompts que tú le estás dando, te va a ayudar y te va a dar una respuesta. Y eso tú tienes que aprender a asimilarlo y utilizarlo. Entonces, no Chévere, creo que la utilice, que la reemplace. chévere, chévere, Vania. Oye, y si le damos la vuelta a la pregunta, ¿qué crees que pasarán con estas empresas que no se adapten a la inteligencia artificial en el futuro? Mm, que a las personas que nos adapten, yo creo que al final, a la larga, sí se van a llegar a adaptar. O sea, a largo plazo. Tal vez no en un momento porque es ahorita el boom, pero a largo plazo sí van a llegar a utilizarlo. Porque la humanidad va buscando el crecer, el mejorar, el cambiar, el progresar cada día. Por eso la humanidad llega a este punto de tener ya la IA. Entonces, eventualmente las personas van a utilizarlo con miedo, pero lo van a utilizar. ¿Por qué? El factor de la IA es por el miedo. Va a copiar mis datos, ya no va a ser algo privado, algo propio de la empresa, pero ahí también, como veo, nuevamente va a depender mucho que la persona que está aplicando utilice bien los prompts y envíe lo que necesita y no todo lo que es temas importantes y privados de la empresa, ¿verdad? O del producto o de tu Claro. cliente. Entonces va a depender mucho de los prompts. Entonces las empresas van a estar con miedo, como cualquier otra. Cuando empezamos con el tema de Internet fue algo similar. Todos tenían miedo, no lo vas a compartir ahí porque se queda en Internet y la información ya está pública, y entran en pánico y ansiedad, ¿verdad? Todas las personas tenemos inseguridades y tenemos miedo de algo nuevo, en algún punto de nuestras vidas. No digo al comienzo, no digo al final, en algún punto de nuestras vidas sí hay ese miedo de intentar esas cosas nuevas. Pero eventualmente el entorno, la sociedad que va progresando te llega a obligar a que te adaptes a este mundo nuevo y de a poco, ya sea al final, a largo plazo, ya estás siendo parte de este mundo, que es utilizar la IA, que es utilizar el Internet, que es utilizar el blockchain y otras herramientas, otras tecnologías que han ido surgiendo en los últimos años, ¿verdad? Y eso ayuda a que las personas sean proactivas y sigan aprendiendo cada día. Por eso te digo, eventualmente, no será ahora, pero eventualmente van a llegar a utilizarlo. Con miedo al principio, pero ya luego con seguridad para sus empresas. Y aparte escuchando las experiencias de otras personas, ¿no? Porque algunos esperan esas experiencias de otras personas. Y dicen, ok, esos tropiezos han tenido, aprenden esos errores y lo aplican recién en sus empresas. Hay empresas también que toman estas decisiones para que si eventualmente vas a utilizar completamente cierta parte de una herramienta o no, entonces se van aplicando a sus empresas. Cada uno tiene sus decisiones que tomar según a lo que es la complejidad de la empresa. Entonces, eventualmente lo van a llegar a utilizar. Ok, ok. Chévere, chévere. Oye, y vamos a empezar ahorita con uno de los temas principales de este podcast que me encanta. Y creo que lo resumiste muy bien en tu experiencia, pero me gustaría también saber tu perspectiva, el por qué, porque nosotros pues tuvimos la oportunidad de conocernos por las comunidades y comunidades es un sinónimo de compartir conocimiento. Entonces, ¿por qué crees que es muy importante hoy en día compartir un conocimiento con las personas? Hoy en día es muy, muy importante compartir, porque a partir de esta experiencia, porque tú del otro lado estás teniendo esta experiencia de compartir, estás compartiendo algún miedo, algún logro que tal vez otra persona que te está escuchando lo tuvo o lo tiene en su momento. Ya no te Ujú. voy a decir que sean las 20 personas que están escuchando, tal vez una persona, puede ser, no sabemos el público que está teniendo en tu charla o en la forma en que tú estés compartiendo el conocimiento. Pero hay personas que están pasando por ese miedo, están pasando por ese momento de encrucijada de continúo o no continúo, lo puedo aplicar o no a mi proyecto, a mi empresa, porque igual la empresa está con esa duda de si deberíamos actualizar la versión de Angular, por ejemplo. Entonces, ciertas preguntas, ¿verdad? Entonces, ahí va el tema. El compartir ayuda mucho a que otras personas tal vez no pasen por los mismos errores que tú has pasado. Tal vez incluso ayudarles a que puedan saltar ese paso y tal vez les hagan otros tropiezos igual, ¿verdad?
pero eso que esos tropiezos igual te ayudan a compartir puede ayudar a otras personas. Y esa cadena genera bastante el apoyo entre la comunidad que está atenta a tus cambios y lo pueden aplicar, ya sea en los estudios o ya sea en el día a día de las personas. Entonces, compartir ayuda tanto esta cadena a que animes a otras personas a que sigan compartiendo y sigan aprendiendo. Por otro lado, desde la perspectiva de quien está compartiendo, ayuda mucho por el tema de fortalecer estos conocimientos. ¿Por qué? Porque si uno va aprendiendo, aprende y lo aplica y en el trabajo, ahí se queda, en statu quo. ¿Y cuál es el siguiente reto? ¿Verdad? Entonces no sabes por dónde ir o directamente dices, ya aprendí esto y me voy por la otra herramienta. Pero sin indagar más tal vez a lo que podrías indagar más en esta herramienta. Entonces cuando tú estás compartiendo, hay preguntas. Y estas preguntas o este networking que tú puedes tener con otras personas ayudan a preguntarte, esto no lo sabía, no lo conocía. Ok, entonces voy a seguir indagando más a lo que ya he compartido. Entonces estás fortaleciendo ese conocimiento que ya en un momento lo habías aprendido. Y eso que te va a ayudar a ti a ganar un poco más de experiencia y ser una persona expertise a la herramienta que tú estás compartiendo. Herramienta, tecnología, a lo que estés compartiendo. Entonces ahí va el tema de esa cadena, ese ciclo de vida que se sigue repitiendo, ese ciclo infinito en el que compartes, aprendes con las experiencias que vas ganando, ganas también el tema de desarrollo, crecimiento profesional y personal. Porque uno está compartiendo algo técnico, pero también la parte personal, cómo vas mejorando, compartiendo este conocimiento, aprendiendo nueva jerga tal vez al hablar, ganar más confianza, que eso no es sencillo. Cuando llegas a hablar con tu cliente y darle la propuesta, entran muchos nervios, no sabes en qué pasos ir o cuáles son las estructuras, y que tal vez otra persona sí lo tiene porque ha ido aprendiendo esto de manera gradual, entonces ahí se van perdiendo oportunidades, ¿verdad? Todo tiene una causa y efecto, y estas acciones que tú estás realizando siendo parte de una comunidad ayuda mucho a fortalecer ese aspecto, el cómo tú también te llegas a comunicar con otras personas, el cómo tú te llegas a explicar a otra persona, a enseñar a otra persona. Porque ahí va un tema, cuando tú estás compartiendo tú le puedes decir, pero sí es tan fácil. Sin darte cuenta, estás rompiendo a la otra persona de cómo está aprendiendo las cosas. ¿Por qué? La persona va a decir, es tan fácil, yo no lo puedo lograr, entonces yo no sirvo para esto. Y de repente puedes cortar una ala de alguien que sí quiere intentarlo. Pero al escuchar el que sí es fácil, haces que la otra persona también se cohíba. Entonces ya vas por el lado negativo. Y ahí va el aprender cómo tú también enseñas y cómo tú también das retroalimentación a otras personas, ayuda mucho a que tengas unas mejores relaciones humanas con otras personas. De cómo tienes que hablar, interactuar con otra persona según a lo que también la otra persona siente, porque hay personas que también no son todavía totalmente extrovertidas o introvertidas. A mí me cuesta mucho hablar con las personas, más aún porque trabajo en casa y no interactúo mucho. Saliendo a mis clases me ayuda un poco ya a conocer, salir de mi burbuja, porque solo con los chicos de la comunidad y eso es todo, pero no sabía cómo indagar y conocer más a personas. Era como, me siento como si fuera en la universidad, en el colegio, hola, me llamo tanto, no sé, ¿y qué haces? Era empezar de nuevo, de nuevo, entonces pierde ciertas características que como ser humano deberíamos ir continuando aprendiendo esos detalles, ¿no? Entonces, hay muchos factores, tanto técnicos como persona, que nos ayuda mucho a crecer siendo parte de las comunidades o de un entorno donde te apoya a seguir aprendiendo. Eso tal vez resumir. Sí, grupos que también igual te ayudan a seguir aprendiendo. Wow, chévere, chévere. Oye, Vania, todo ese conocimiento que nos estás compartiendo. Y bueno, en tu caso, pues, me encantaría preguntarte cómo has hecho para hoy en día, pues, ir pivotando, porque durante todo lo que es tu experiencia y durante todo lo que hemos ido hablando este podcast, hemos hablado de ciertas tecnologías desde un Angular de años atrás, después una actualización. Entonces, aterricemos un consejo para las personas de cómo ir pivoteando entre tecnologías o qué les recomendarías, ¿no? A ver, algo que tal vez les digo bastante a mis estudiantes, pregunten, sean curiosos como cuando éramos niños. Cuando uno es niño, pregunta de todo. ¿Y para qué es? ¿O por qué? ¿Y para qué sirve?
y algunos adultos estamos, pero no sé cómo responderte, o ya no saben, incluso tienen la paciencia, pierde o no. Eso es por ser adultos, no por eso no quiero crecer. Pero como ser humanos tenemos que seguir creciendo. Pero los niños tienen esta ingenuidad de seguir preguntando y seguir aprendiendo. Y no importa si son preguntas, vamos a decir, tontas, pero ellos siguen preguntando, porque tienen esa curiosidad, ¿verdad? Entonces yo quisiera sugerir ahí que no pierdas esa curiosidad. Seguir indagando, seguir preguntando qué para qué, por qué, porque eso va a llevarte a saber un poco más algunas cosas que no lo puedes encontrar con la documentación, pero tal vez preguntando a otra persona que ya lo ha utilizado, ha tropezado con eso, tú vas a poder indagar más y entender mejor y decir, ok, yo tuve este problema y lo puedo aplicar según lo que me está respondiendo. Te vas uniendo las ideas, ¿no? Uniendo las neuronas, como dicen, porque estás uniendo el problema que tú tenías ahí, pero la otra persona tal vez te comparte esa información que tú no la estabas encontrando en la forma en cómo estás investigando, ya sea en internet, en la guía, pero la otra persona te está compartiendo su propia experiencia, su propio tropiezo, y vas entendiendo mejor, ¿no? Entiendes mejor por qué tenías tú ese problema. Entonces, el cómo ha ido surgiendo esto, el de encontrarme como que mi área de experiencia, que es el desarrollo frontend, a partir de eso, yo tenía mucho miedo porque decían, el hecho de que me decían, no, tú no sabes, mejor, entonces yo me prohibía, decía, mejor no pregunto, me sigo por mi cuenta y seguía y terminaba así horas. Hasta que un rato, con la persona que estaba trabajando, me animé, dije, bueno, no lo sé, esta parte no la entiendo, entonces tengo que preguntar, y me animé a preguntar. Yo esperaba algún rato sí considerar el tema de rechazo como tú deberías saber esto, ¿no? Que algún rato me lo dijeron, me topado con muchas personas. Pero esta persona me dijo, esta parte sí lo puedes trabajar de esta manera, pero también de esta manera. Yo lo utilicé de esta manera, pero me salió mal. Tal vez puedes intentar por este camino, pero considera este caso, ¿no? Entonces, hubo un compartir conocimiento de ambas partes y yo dije, pero tuve este problema por esta razón y ahí compartimos más las ideas. Entonces yo no me cerré yo sí debería saberlo. Tal vez es algo que también podríamos salir de esa burbuja, de preguntar y tener curiosidad. O si alguna persona lo está aplicando y tú no sabes realmente por qué y te da miedo preguntar, porque tú también deberías saberlo, ¿no? Entonces, salir, ¿no? Y preguntarle, mira, he visto este fragmento que has hecho, pero no estoy entendiendo la razón de ser. ¿Me podrías explicar por qué? Algo tal vez que no estoy entendiendo. Y también está aprendiendo algo nuevo. Porque te dice, yo tuve en otro proyecto esta experiencia y lo apliqué de esta manera y me salió mal, ahora aplicando de esta manera he encontrado una solución, ya generas un debate, ¿no? Discusión con otra persona y decir por qué estamos aplicando ciertos conceptos, ciertas formas de desarrollo. Entonces, ¿en qué momento? Empezar a preguntar y no ponerte de que tú deberías saber todo esto. Nunca vamos a conocer todo. Hasta ahora Angular sigue cambiando cada día y las otras tecnologías que estamos utilizando siguen cambiando. Por ejemplo, antes cuando yo aprendí la parte de migración era Webpack. Me la aprendí bien Webpack. Indagué en la profundidad, construí por mi cuenta, pero llega el Claro. momento que ahora ya Webpack no se usa mucho, ahora es Byte. Y te sabes, ¿y ahora qué hago? Pero eso ¿por qué pasó? Porque me tocó ya aprender cosas nuevas para mis estudiantes. Entonces ya ahí salió mi burbuja de seguir preguntando, seguir curiosidad, ¿y para qué lo aplican? Y ahí, por ejemplo, Angular yo no sabía qué aplicar. Pensaba que todo el mundo me decía que era Byte, entonces yo empecé a indagar más y Byte utiliza Byte y utiliza ESB. Son dos cosas diferentes, que la forma en cómo los utiliza y para qué. Entonces, genera preguntas, curiosidad, aclara tus dudas. Hay personas que van a decirte, no sé, esa parte no la conozco, pero podemos seguir preguntando a otra persona y generar más cadena, ¿no? Entonces la otra persona te va a conocer, te va a dar la idea, entonces la cadena te va creciendo, el transito va creciendo. Esa persona me preguntó, esta no la conocía, tú lo conoces, entonces van aprendiendo más. Entonces, y pregunta, pregunta. No te canses de preguntar, todo el tiempo pregunta. No importa si tú incluso estás en un rol, vamos a decir senior, sigue preguntando. Porque la otra persona que tal vez esté empezando, ha visto algún entorno que tú no lo conocías, ¿de verdad? Siempre alguien te va a enseñar algo nuevo cada día. Totalmente, totalmente. Chévere, chévere. Oye, Vania, bueno, vamos a pasar a uno de los tópicos ya finales del podcast y es hacerte una pregunta, que es, ¿qué le dirías a la Vania 14 de hace 10 años atrás? Hace 10 años, déjame contar. 2015, a ver, pensemos. Ese año fue el año que salí de la universidad, me parece.
Sí, ese año terminé la carrera y me quemé, entré en burnout. Wow. Entonces vamos a retroceder un poquito más. Bueno, según te he ido contando hoy día, he ido recordando todo ese momento porque es básicamente ese tiempo que te he ido contando. Am, yo me pondría que no lo has hecho mal, has ido por un buen camino porque todo eso te ha llevado a lo que eres ahora. Sin embargo, yo me diría, ten paciencia, no corras, ve a tu ritmo y no te estreses porque terminas enfermándote. Me enfermé tanto que me afectó. Am, pero sí les sugeriría que incluso hoy en día me sigo repitiendo eso, porque a algún punto llegas a esto de nuevo, porque sigues, quieres, a ratos se te da ganas de comerse toda la información que estás leyendo y quieres indagar más, y se va el tiempo, como tú decías, y de repente ya son las 6 de la mañana, o no duermes esa noche. Entonces yo diría, con calma, no corras, va a llegar a su tiempo, tal vez no al mismo ritmo que los demás, que es algo que a mí me daba ansiedad, tengo que ir al ritmo de todos, pero hay que aprender a controlar eso y ir paso a paso, ir a tu ritmo, porque tú eres muy diferente a otras personas. No es la misma persona. O sea, no es que, repito, va a tener la misma estilo de vida, la misma carga, la misma carga, todo, al igual que tú tienes. Cada uno tiene sus propias metas, ¿verdad? Entonces igual no llegar a compararse que en algún rato sí lo hice, porque si no es que ella lo está haciendo o él lo está haciendo, yo también puedo hacerlo y debo hacerlo, ¿no? Y ahí va el debo hacerlo, ya no el de puedo hacerlo. Entonces yo sí le diría, lo has hecho muy bien, pero ten paciencia, no te pongas en una tasa, un límite donde ya tu cuerpo se agota a tan temprana edad, no tal vez cuando ya llegas a la parte más adulta, ¿no? Entonces, ve con calma, pero lo has hecho bien. Si me puedo dar la palmita, sí lo he hecho. Súper, súper. Chévere, chévere, Vania. Bueno, para ya ir terminando, vamos a entrar a las preguntas de Dev Locos, que son 5 preguntas sorpresas. Ay, Y no. bueno, ahí va la primera. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrolladora de software y qué hiciste con él? Sí, me acuerdo. Am, lo primero que hice fue comprarme mis patines. Ok. Fue lo primero que hice, porque yo de niña me encantaba patinar. Lo primero que hice fue comprarme mis patines, porque en ese tiempo que no lo hacía, aparte yo sufrí un accidente automovilístico y eso me afectó mucho la espalda y el miedo de ir en bajadas. Entonces ahora yo decía voy a poder hacerlo. Y me puse el reto, que no he sido muy constante con eso, pero fue la primera sensación que yo tenía. Voy a comprar mis patines que yo tenía hace tiempo y quiero utilizarlos, ¿no? Fue lo primero que hice. Bueno, y aparte ya luego, como segundo, puedo decir, el celular, porque la vez que yo tenía el celular no me ayudaba mucho. El celular que tenía era una versión antigüita. Incluso puedo acordarme que todos jugaban Pokémon Go, pero yo no podía jugarlo porque mi celular no corría. Entonces yo solamente iba y no sabía nada cómo jugar. Y era, ok, voy a comprar el celular cuando tenga mi salario. Y porque ya de por sí a mis papás no les podía pedir más cosas de lo que ya me daban con era mi carrera. Entonces, lo segundo que hice fue comprar un celular. Recuerdo que fue la versión J5 aquella vez. Me compré mi celular y era como, ya tengo un mejor celular, tengo mi... Yo me lo compré, no fueron mis papás, yo. Yo me compré mi celular. Entonces, sí, fue lo primero que hice y aparte ya algo ya material, vamos a la parte sentimental, que era, yo quería comprarle varias cosas a mis papás voy a comprarles esto, ¿no? Pero primero ya sea un almuercito o algo, que tal vez es algo chiquito ahora, podemos decir, pero en su momento para mí era ahora yo puedo invitar a mi papá, ahora yo puedo estar darle algo de lo que ellos me dieron, porque yo agradezco mucho que ellos me apoyaron bastante el tema de los estudios, entonces yo quería corresponder a algo. Y aún lo sigo haciendo, no es algo que como que solamente lo hice en su momento, ¿no? Fue la primera vez, aquel sueldito que recibí. Y recuerdo que era incluso cerca del Día del Padre. Yo quería comprar algo a mi papá ese año.
era el Día del Padre, voy a comprar el guita a mi papá. Entonces algo más emocional puedo decir, sí, era que, como que esperaba retribuir eso a mis papás, ¿no? De todo el apoyo que me dieron. Qué genial, chévere, chévere, Vania. Vamos con la siguiente. ¿Alguna vez has tenido un error tan grande que te hizo reconsiderar tu carrera como desarrolladora? Me parece que sí contaste algo y me Sí. gustaría que nos repitas en esta ocasión. Ah, bueno, es que el que me Me hizo parece dudar, haber escuchado que sí pusiste algo en tu experiencia al momento que empezamos el podcast, ¿no? ¿Pero sí, por qué? Cuéntanos, a ver. es que como te decía en la universidad, sí lo entiendo, sí lo escucho, pero no me entraba, a menos que yo lo hiciera. A menos que yo lo hiciera, me pusiera yo a hacer. Entonces, por eso yo me quedo ahora que sí entiendo todo, pero pues, tengo que hacerlo para entender bien lo que me estás explicando. Y lo sugiero mucho a las otras personas, hagan, porque me dicen, sí entiendo. Pero cuando les digo que hagan la tarea y no, ¿cómo es? ¿Cómo era? Pues hagan, hazlo por tu cuenta. Y a mí me costó mucho dar ese paso. O hacía, pero me daba error, 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 error. Y recibir tantos errores en el día, de 100 pruebas, eran 99 errores. Entonces ya te frustraba, era como que o no lo estoy entendiendo o tal vez esto no es algo que me guste. Entonces ya dudas de ti. Y ahí a mí me generó mucha duda. ¿Realmente será esto para mí? Yo me metí a algo que tal vez nunca he visto, nunca he conocido, como otras personas que yo veía y me decían, sí, yo llevaste un pseudocódigo y decían en papel. Yo ni eso, ni en papel. Entonces, por eso ahí decía, me comparaba mucho. Pero va el rato, ¿no? De que tú misma te pongas como punto de, voy a aprender y me voy a entender mejor por mi cuenta a cómo yo lo puedo asimilar. Porque también ahí va el tema, cómo uno lo asimila el conocimiento que está aprendiendo. Entonces yo me senté en la noche, recuerdo que no dormí, me quedé hasta las 6 de la mañana y empecé a programar el problema que me dieron. No vi el código que hizo el auxiliar, decidí entender, leer el problema y empezar a programar. He tenido muchos errores igual. Pero en el momento que tuve mi primera compilación, el que ya si corría ya no me acuerdo si era el comandito, pero lo primero que recuerdo es que la sensación que tuve de cuando empezó a correr y funcionaba, fue una sensación de satisfacción de yo logré que funcionara. Y fue una sensación que aún le recuerdo ahorita, como que me encantó esa sensación, logré que funcione y yo lo hice. No fue alguien más, yo lo hice. Qué bien. Entonces esa sensación a mí me ayudó mucho, ok, creo que puedo continuar y ahí fue como que mi punto de seguir partiendo y seguir continuando y seguir intentándolo, ¿no? Porque siguieron habiendo muchos errores. Ya estaba aprendiendo mi primer pasito, mi primer programa corriendo, realmente. Entonces ya fue mi pivote a seguir continuando con esto. Pero que sí, esos errores que yo tenía un montón, y no poder llevarlo a la computadora me hizo dudar un montón. Fue un punto de lo dejo o continúo. Pero esa sensación me ayudó mucho a continuar y a seguir continuando con lo que he llegado hasta ahora. Qué chévere, chévere, Vania. Vamos con la siguiente. Me gustaría saber si solo podrías trabajar con un framework o lenguaje para el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Con framework o lenguaje, los dos. El framework no solo va, O un lenguaje, ¿cuál crees que te encantaría trabajar toda tu vida si hubiera la oportunidad? van a estar muchos en contra conmigo, pero a mí me gusta mucho JavaScript. Mucho. ¿Por qué? Este lenguaje lo he aplicado con React, lo he aplicado con Angular, ahora con Angular es TypeScript, sale más fluido. Y a lo que Ok. estás acostumbrado aprendes a programar, que son la forma tipada, ¿no? Pero JavaScript, este lenguaje a mí me ha gustado mucho porque ha sido mi pivote igual para el lado de frontend, de empezar a entenderlo cómo funciona. Y hoy me surgieron varias preguntitas y ejercicios que tengo para los bootcamp que doy en JavaScript. Y me divierte mucho, o sea, cuando uno sonríe me divierte mucho cuando hago estas preguntas, porque JavaScript te hace dudar, pero la forma en cómo trabaja, yo tenía bugs y me decían, para esto, para que tenía salida y yo no entendía por qué, y era por JavaScript, por no entenderlo cómo funcionaba, porque puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Entonces me salían este bug, esos son mis errores que tropiezo que me han dado a surgir, cómo voy a aplicar estas cosas más. Y por eso ahorita es como que esas cositas tan pequeñitas yo me equivocaba y me río ahora.
Ay, cómo me equivocaba en eso. Pero es tan divertido porque te reta a ver esos puntitos que debes tomar en cuenta para un producto escalable, ¿no? Si bien te puede ser un poco retador, te puede traer problemas. Yo lo digo, ya ves que es un monstruito, pero un monstruito bonito, que funciona bien en ciertos aspectos y depende cómo tú lo utilices. Y si tú dominas bastante el tema de las condicionales, el operator, las sumas, los símbolos, los signos, cómo funcionan y cómo lo puedes ir aplicando, puedes ya tener un mejor control del lenguaje y utilizarlo como fortaleza en ciertos aspectos en tu proyecto. Porque en algún punto sí es una fortaleza, por la forma en cómo funciona. En algún punto, bueno, nuevamente. Entonces sí, JavaScript a mí me gusta mucho porque le he tomado ese tiempo y paciencia de aprender a ver cada uno cómo funciona, cómo lo aplicas y demás. Entonces, por eso le tengo harto cariño. Ya ahorita con TypeScript lo utilizo, ya como yo lo veo como una capita que está ahí cubriendo a TypeScript, perdón, a JavaScript y lo vas utilizando pero ya poniendo una forma tipada. Pero por debajo sigue Más siendo bonito, más bonito. JavaScript. Sí, le da al monstruito le da más, una capita más bonita. Entonces, esos dos van muy de la mano, a mí me gusta mucho. Entonces, JavaScript sería mi lenguaje, así como que sí lo puedo aplicar. Y entre React y Angular, en este momento en particular, puedo decir que sería Angular, porque lo estoy utilizando y estoy experimentando un montón con las últimas versiones. Y incluso hice ya las migraciones, ya trabajé en migraciones que me tomó meses, pero en este fue migraciones así de una tarde, por necesidad, pues no fue tanto de planificarlo. Pero ya con toda la experiencia fue utilizando, ¿no? Entonces ahorita fue más de experiencia porque lo estoy utilizando todos los días. En algún punto por tu trabajo no lo llegas a utilizar todo el tiempo. Pero en este momento yo estoy todo el tiempo con eso y me gusta mucho la parte de experimentar. Es como que volver a empezar y estás volviendo a aprender. Así lo siento. Entonces, por eso serían mis herramientas más favoritas en este momento que estoy utilizando y el lenguaje yo me quedaría con JavaScript. Sé que muchos están en desacuerdo conmigo, pero yo me quedaría con JavaScript. Porque a la mala, no a la mala, con muchos tropiezos he ido aprendiendo y conociendo un poco más cómo funciona realmente este lenguaje. Y de ahí surgen varias preguntas, me salió una charla igual, preguntas a los estudiantes y dudan. Y me dicen, creo que sale verdadero, creo que es falso. Y yo, ¿estás seguro o no? Entonces es más ameno, más divertido, ¿no? Entonces hace que duden. Yo me hice un rato dudé, pues son hacen las preguntas igual y entender cómo funciona. Y una pregunta muy clásica que yo tengo es el level up. Es igual me he ido aprendiendo a ver cómo funciona, qué elementos tiene, explicar con Caracol tengo una charlita que tengo para explicar. Entonces por eso, como que le tengo ese cariño al JavaScript para entender cómo funciona este motor y explicando por debajo cómo funciona, ¿no? Entonces, iré por ahí. Genial, genial, genial. Oye, Vania, vamos a cambiar y vamos a dar la vuelta a esta pregunta y me gustaría saber ¿cuál crees que sería el lenguaje que si tuvieras la oportunidad de borrarlo, lo harías? Ay, En alguno que borrar. hayas tenido una mala experiencia. Mm, bueno, no sabría decirte exactamente, no tenía una mala experiencia, porque con la que yo empecé a programar, tal vez fue un factor que sumó, porque muchos me dijeron, ¿por qué con eso? Yo aprendí con Java, ¿ya? Entonces ahí fueron muchos conceptos y muchos me dijeron, deberías haber aprendido con Python o con C++. Y yo no fui por ese lado. Bueno, en la universidad me enseñaron Java, entonces yo empecé por ese lado. Y fue complicado nomás, fue complicado para mí, por todo lo que ya he ido comentando. Entonces, pero tampoco diría que lo quisiera eliminar, porque lo llego a utilizar igual en el trabajo, la forma en cómo trabaja igual con ciertas otras tecnologías, Hibernate, por ejemplo, y otras, tiene su complejidad, ¿no? Pero no podría decirle que quisiera eliminarla, entonces, ahorita no tengo una herramienta, un lenguaje que diga no la odio y no quiero que la vuelva a ver, no. Incluso si te me dices PHP, que sé que muchos escuché de esos, PHP, no me gusta PHP o Laravel, me dijeron framework, ya sería eso. No he llegado a tocarlo tan a fondo como para decir, no, sí, lo detesto, no lo quiero volver a ver. No me he topado todavía a ese punto de decirte, bien segura, esta, no. Pues no tengo una respuesta, decirte exactamente cuál. Por el momento, en este momento, a este punto de mi vida, de experiencia como desarrolladora, no tengo un lenguaje que diría debe ser eliminado ese lenguaje después de utilizarlo. Entonces, aún me falta muchos lenguajes de conocer para decir, este vamos a eliminar. Pero por ahora me quedo con, no tengo una.
Genial, genial, Vania. Bueno, para ya ir terminando lo que es este podcast de gran conocimiento que hemos adquirido hoy, pues me gustaría que para la comunidad de Blocos nos ayudes con un consejo para esas personas que quieren empezar a programar. Si estás aprendiendo, yo diría que si estás aprendiendo o quisieras aprender, que lo hagan desde el colegio. Pero no estoy hablando sobre aprender la programación, ya, Java, JavaScript, no. Yo me hablo más sobre conceptos sobre la computación, con programación básica. ¿Por qué? Empezando con este punto, tú vas a ir conociendo mejor, incluso dar a conocer si es algo que te gustaría hacer. ¿Por qué? Muchas personas piensan que por ser desarrollador solamente te quedas a la computadora y eso es todo. Y yo no quiero estar encerrado, que no sé qué. Pero hay mucho más allá. O solamente se dedican a programar. Y no solamente es eso, ¿verdad? Hay muchos factores más que tienes que hacer. Reuniones, charlar, presentar, compartir tu día a día de trabajo, dar debates de soluciones. O sea, es más allá, hay muchas más cosas. Ciclos de vida de desarrollo que hay muchos detalles que no todos lo muestran o no lo mostramos. Día a día solamente piensan que es programar. Entonces yo diría primero que conozcas, preguntes de qué trata estas áreas, qué áreas existen dentro de esta área de desarrollo y indagues un poco más sobre eso, ¿no? Y aprender con la programación básica. Si te gusta ir este análisis a dar a entender, a comunicarte con la computadora, estás dando un primer paso. Entonces puedes ir continuando, te estás yendo paso a pasito, ¿no? No estás saltando, aprendete un lenguaje y ya está, como yo, la pared. Pero estás yendo paso a pasito, tomándote tu tiempo a entender y conocer este mundo y ver si puedes ir al siguiente paso si te gustaría. ¿Por qué? Para que no pasen por estas frustraciones que yo he tenido, que yo sé que muchas personas lo han tenido, ir directamente hacia la pared. Pasa por este proceso, conoce más, practica y juega con la programación. Tantas herramientas hoy en día que hay para practicar, que son programación en bloques, por ejemplo. Entonces ya puedes ir curioseando y practicando. Y ahí vas a ir conociendo mejor la programación y de ahí saltan a aprender a programar, ¿no? Otras herramientas, otros lenguajes de programación. Entonces, eso yo diría de ve pasito a pasito y otro, ve a comunidades. Ve a comunidades. Yo fui al final de la universidad. A mí, siempre lo digo, me hubiese encantado asistir a las comunidades ya desde que yo estaba en la comunidad, porque tienes muchas dudas, muchas inquietudes y muchas frustraciones. Entonces, toparte con un entorno que siempre va a estar apoyándote en este aspecto, porque la comunidad es eso, es muy unida y te apoya, y te motiva más. Si tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer. Ese tipo de apoyos siempre necesitamos. Entonces, tener un entorno en el que sigas apoyándote, motivándote a seguir estudiando, a seguir esforzándote por lo que tú te has puesto como reto de terminar de estudiar, entonces te va a ayudar mucho a seguir, ser constante y seguir practicando, ¿no? Y seguir fortaleciendo estos conocimientos que estás adquiriendo en la universidad. Entonces, a quien está aprendiendo, ve por este camino y ve paso a pasito. Ahora, a una persona de que está cambiando de carrera a otra, porque es otro empezar desde cero, igual, tal vez no va a tener ese mismo tiempo de empezar así paso a pasito, pero al menos sí podemos recomendar que también vaya en tema de comunidades, vaya empezando a ir a eventos de tecnología para que pueda indagar un poco más sobre qué es este mundo, porque es una cosa que nos dicen, a otra cosa que cuando tú lo ves y lo aplicas, ¿verdad? Entonces, ir también viendo libros de programación básica. Plasi, por ejemplo, también tienen algunos cursos de programación básica con el cual puedes ir empezando, pero sí te recomendaría que sea con un lenguaje que sea tipado, no directamente te saltes a JavaScript, que he visto algunos que han empezado con web. Directamente a aprender a programar web, ¿no? Sí te aconsejaría bastante que aprendes con programaciones como Python, sí, Python puede ser un punto clave para que tú puedas aprender conceptos básicos de programación, que sí es fundamental, y a partir de esto vas a ir aprendiendo más cosas que ya es desarrollo web, que muchos quieren dedicarse a eso. Entonces, aprender la base de las programaciones y luego recién veas a aprender lo que es desarrollo web, para que no pierdas estas bases, estas pilares que sí son muy importantes, y luego recién saltarte a una especialización, ¿no? Que es el tema ya de desarrollo web. Entonces, primero aprendete los pilares de la programación, sí o sí. Qué chévere, chévere. Oye, Vania, pues de verdad,
Muchísimas gracias por todo este contenido que hemos podido sacar el día de hoy en este increíble episodio. Por último y no menos importante, pues me gustaría saber tus redes sociales o dónde te podemos contactar. Am, Aunque es algo que debo seguir trabajando. No soy muy constante en publicaciones, pero a mí me pueden encontrar en Instagram, Facebook, LinkedIn. eh, to- em, en Instagram estoy como Vani14, que creo que está así mi nombre ahorita. En Facebook como Vania14 y en LinkedIn igual, ¿no? Como el nombre completo. En ciertas redes como Twitter o Instagram sí estoy como Vani. A mí me costó aprenderse a minimizar mi nombre, no minimizar, diría acortar mi nombre de lo que ya es cortito, a decir Vani. En alguna ocasión me pueden encontrar como Vani o Vania14 en cualquier red. Chévere, chévere. Bueno, Vania, reitero el agradecimiento por haber estado en el episodio número 73 de esta segunda temporada de Locos. Y para la audiencia, nos estamos viendo en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. Bye. Chao, Chao, chao. chao.